¿Por qué no hay una definición o por qué distintas organizaciones no gubernamentales están llamando la atención sobre la imparcialidad de estos personajes? Aquí en el estudio de Bitácora Política damos la bienvenida a Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, y a Janet Oropesa, investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar. Bienvenida a las dos. Muchas gracias. Buenas noches. Héctor, buenas noches. Muy bien. Mariana, me gustaría comenzar contigo en relación a este tema. La discusión del origen de estos personajes que no están tan conformes distintos sectores de la sociedad por el origen precisamente partidista quizá de alguno de estos y que pueda derivar a una poca claridad en el manejo de recursos públicos. Mira, nosotros hemos sido más bien críticos del proceso que ha habido para elegir a esta terna de candidatos. Sí. Es decir, nosotros lo que queremos, no solo en el nombramiento del auditor, sino en todos los nombramientos, es que no se politicen y que sean nombramientos en donde tengamos garantía que se elijan a los perfiles idóneos. ¿Sí? ¿Estos no son? Entonces, pues bueno, no tenemos información que nos puedan decir el por qué ellos lo son. ¿Me explico? Es decir, se eligieron sin que hubiera una justificación pública específica de cómo estos candidatos tienen las características para ser un auditor idóneo. Y en ese sentido, nosotros creemos que pues es importantísimo. Recordemos el papel que tiene ahorita la Auditoría Superior de la Federación. Es quien nos da luz y nos da transparencia sobre cómo se gasta en México, cuánto se gasta, en dónde tenemos problemas en la gestión del gasto, así como incluso daños al erario o de plano desvíos, ¿no? La auditoría además tiene ahora la capacidad de iniciar las investigaciones para que se persigan posibles delitos de corrupción. Entonces tiene un papel central también para reorientar a la administración pública, y en ese sentido creemos que es fundamental el que se escoja una persona que no vaya a estar comprometida con ningún interés político, sino que esté completamente abocado a los objetivos, digamos, y al mandato de la auditoría. Entonces, ese es básicamente su punto. Nuestro punto. ¿Fundar? Bueno, mira, como ya dijo Mariana, el proceso comenzó desde el año pasado. Es un nombramiento que va a ir por cerca de 8 años. Y desde el inicio del proceso empezó muy rápido, ¿no? Sin mecanismos de participación ciudadana, sin mecanismos de rendición de cuentas o transparencia. Entonces, en su momento, digamos, las organizaciones alzamos la mano y dentro del proceso logramos que se incluyeran algunos, digamos, mecanismos de parlamento abierto, ¿no? Pudimos mandar preguntas para los candidatos, se televisaron las entrevistas, se subieron los currículums. Sin embargo, cuando se llegó a la etapa del dictamen, el dictamen lo único que dice es que cada partido hizo una lista y de ahí salieron estas 3 personas. Digamos como que fue una especie de consenso entre partidos, pero en su momento nosotros lo que decíamos era queremos saber con qué están evaluando, o sea, cuáles son los criterios, la herramienta que utilizaron para evaluar a estos candidatos, para asegurar que en efecto son personas capaces, independientes, comprometidas, ¿no? Que tienen una carrera, digamos, probada, ¿no? Y ahora pues necesitamos saber, como decía Mariana, por qué los eligieron, ¿no? ¿Por qué los eligieron? ¿Con base a qué criterios? Y también, como dice Mariana, no nos estamos enfocando en las personas, ¿no? Nosotros lo que le pedimos, exacto, de los legisladores. Y rápidamente, ¿han tenido alguna respuesta en relación a esto o no? ¿De estas solicitudes? No, desde el año pasado. Ninguna. Desde diciembre. Ninguna. Ni desde ninguna parte. Así es, de ninguna parte. O sea, como comentó Janet, lo único que sucedió es que nos permitieron en el momento de las entrevistas hacer llegar preguntas para los candidatos, así como que, bueno, pues fueron abiertas esas entrevistas, de hecho pudimos asistir, pero en ese sentido, pues todavía es insuficiente, ¿no? Recordemos la situación en la que está México, es decir, tenemos una desconfianza por parte de la sociedad a las instituciones públicas. Estaba yo viendo que en el mundo en promedio han bajado la confianza hacia las instituciones públicas, pero México se encuentra en un grupo de países en donde esta pérdida de confianza es dramática. Y creemos que para poder fortalecer esa confianza es indispensable que la sociedad sea partícipe de las decisiones
tan, digamos, sensibles como es el nombramiento del auditor, que está vigilando los recursos públicos de todos nosotros. Pero cómo, Janet, yo te quiero preguntar, pero cómo llegar a tenerle confianza a nuestros legisladores de que los perfiles, de que estas personas que están en este momento, estas 3 personas en la terna para ser el próximo auditor superior de la Federación, desde el 2018 hasta el 2025, es la persona ideal, es la que no tiene pues ninguna filia y tampoco ninguna fobia con algún partido político. Hace unos momentos veíamos parte del currículum de estas personas y algunos son pues si no integrantes del partido, sí trabajaron o con el PRI o con el Partido de Acción Nacional o con otros partidos y ciertamente en muchos casos pues sí les deben favores políticos. Sí, por supuesto. Mira, digamos que ha habido otros nombramientos de, digamos, comisionados del INAI, en donde ha habido mucha transparencia, ¿no? Entonces, una forma de reconstruir la confianza en las instituciones es con total transparencia de por qué se elige a estas personas, ¿no? Estos fueron los criterios, estos fueron, digamos, la trayectoria de estas personas, así los valoramos y que eso sea público, ¿no? Porque como, digamos, ya se habló aquí, la auditoría tiene un rol fundamental en ver qué está pasando con el dinero, son partidas multimillonarias, y también evaluar el desempeño de los programas, ¿no? Entonces, para hacer las auditorías, la persona tiene que ser totalmente objetiva, o sea, perseguir criterios de objetividad. Exacto. Para lograr una muestra representativa del gasto, ¿no? Mariana, y es que además también hay muchos ciudadanos que quieren acceder a este tipo de cargos y si no estás dentro de un partido político, si algún legislador pues no te postula, es complicado llegar aquí, aunque estés sumamente preparado para el cargo. Y debemos de romper con ese tipo de inercias. Digo, yo creo que ha sido tradición, ¿no?, en el país que los nombramientos se puedan negociar políticamente. Claro. Ese tipo de inercias se tienen que romper. No nos han llevado a tener las instituciones que necesitamos para que exista justicia, para que podamos controlar la corrupción. Entonces es indispensable ir un paso adelante. Por eso también es imperante en este momento un buen nombramiento, porque pues la Auditoría Superior de la Federación es parte central, claro, del nuevo sistema anticorrupción. Que además le dio más dientes. Que le dio más dientes y que además requerimos que haya confianza hacia el sistema. Claro. Entonces, una manera en la que haya confianza hacia el sistema es que los diputados tienen que publicar la justificación de por qué estos perfiles son idóneos. Y creo que debe votarse una terna que esté justificada, ¿no? Es decir, se debe elegir estando justificada y siendo la sociedad partícipe de esa manera, porque si no, ¿de qué otra manera es partícipe la sociedad en un proceso de esta envergadura, ¿no? Mariana, Janet, a mí me gustaría pasar ahora en el tema de lo que le toca hacer a este auditor, ¿no?, que es, entre otras cosas, pues revisar, verificar en qué se gastan los dineros, en dónde, cómo, cuándo, dónde y por qué, prácticamente, como un ejercicio periodístico en ese sentido. Y ligándolo a esto que tú acabas de mencionar, Mariana, que es parte fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción. La importancia real, tú manejas muy bien los números, ponnos algunos ejemplos, por favor. Bueno, yo te diría que es súper importante la labor de la auditoría, pero me gustaría mencionarte unos ejemplos en donde si no tenemos un buen trabajo de la auditoría, de plano los riesgos de corrupción pueden incrementar tremendamente. Yo te hablaría, por ejemplo, de los convenios entre dependencias. Si ustedes están, obviamente supongo conocen el caso de famosísimo, la estafa maestra, claro, este caso en donde la auditoría encuentra que se simuló la contratación de servicios. Ese tipo de convenios lamentablemente están muy mal regulados y dentro de su mala regulación no hay exigencia para que suban su información a Compranet, por lo cual los periodistas como ustedes, los organismos de la sociedad civil como nosotros, no nos enteramos de que existen ni de cuántos hay. La única luz que tenemos sobre estos convenios es a través de las auditorías que hace precisamente la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, si no tenemos, digamos, una auditoría capaz, independiente, autónoma para generar este trabajo, no nos estaríamos enterando de estas... ¿No habría manera? No habría manera, porque no hay obligaciones de transparencia hasta que no hubiera una reforma legal, ¿no?, que pudiera cambiar la situación de estos convenios. Aunque ya hay más sujetos obligados.
¿Cómo? En cuanto al tema de la transparencia y de la rendición de cuentas. Sí, o sea, hay sujetos obligados, por ejemplo, para publicar cierta información de los contratos, de algunos procedimientos, hay algunas iniciativas de datos abiertos y de contrataciones abiertas, pero específicamente los convenios entre dependencias, en donde han sido verdaderamente complejos porque pues no tienen obligaciones de transparencia. Entonces no tenemos nosotros manera de enterarnos ni de cuántos existen ni de cuántos hay, y de lo que nos enteramos es por el trabajo de la auditoría, ¿no? Y te podría decir que ese es también un poco el caso en general de la contratación pública. O sea, la contratación pública, no hay un informe de contratación pública que los ciudadanos podamos ver, o el Congreso, como lo hay, por ejemplo, en el caso de las finanzas públicas. Entonces, para enterarte de los contratos, pues bueno, hay que hacer solicitudes de transparencia. En la ley de transparencia está obligado a hacer público los contratos de las licitaciones, pero no, por ejemplo, los de la adjudicación directa, ¿no? Entonces, también en términos de cómo se ejecutaron los contratos, cómo se modificaron esos contratos, la mejor información que tenemos es sin duda de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces ahí también podríamos poner en riesgo esa información tan importante que nos da muchísima transparencia y por supuesto la posibilidad de que ahí se pueda controlar el tema de corrupción. El trabajo que han hecho los auditores, y de ahí que nos pusiste el ejemplo sobre la estafa maestra, ¿no? Que fue público, que fue tendencia en ese sentido, pero lo que dice mucha gente es: ¿de qué sirve que se identifique, que se denuncie, si es que no va a pasar nada ejemplar, Janet? Bueno, mira, yo creo que tenemos que entender que la auditoría ejerce una fiscalización externa, ¿no? Digamos, una vez que existen contralorías que ven un control interno, ¿no? Sí. Pero pues a veces esas no funcionan muy bien, ¿no? Entonces, la auditoría es un ente fiscalizador externo. El trabajo que realiza, como dijo Mariana, es altamente especializado, ¿no? O sea, muchas veces nosotros no podemos realizar ese trabajo. Son auditorías de muchos tipos que de verdad, o sea, son un trabajo especializado que sigue normas internacionales. Muy minucioso, con mucha, exacto, ¿no? Con mucho personal. Entonces, lo que de verdad está en riesgo, si no hay auditorías objetivas, ¿no? Es no poder saber en verdad qué pasa con el dinero, ¿no? Y algunos números que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, de 2001 a 2017, la auditoría logró recuperar 107 mil millones de pesos, ¿no? O sea, dinero que, como no se comprueba qué pasó con él, entonces me lo tienes que devolver, ¿no? Exacto. Entonces, imagínate esa cantidad de dinero que hubiéramos perdido los mexicanos, ¿no? Y es en todos los estados, en distintos digamos, la auditoría audita una muestra representativa de los tres poderes, ¿no? De los tres poderes, organismos autónomos. O, por ejemplo, de 1998 a 2016 levantó 872 denuncias penales, ¿no? En donde encontró actos constitutivos de delito, ¿no? Por ejemplo, en los casos de Duarte, la auditoría desde hace muchos años ya había detectado problemas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa, no? La auditoría hace un buen trabajo, ¿no? Pero, por ejemplo, la PGR, de esas 872 denuncias, el año pasado 10 había llevado a juicio. Y ahí ninguna había resultado en un castigo, ¿no? Entonces, digamos, perdón, sí. Y creo que además, o sea, es decir, tenemos sin duda que trabajar en la PGR, por eso también la campaña de la Fiscalía Autónoma, la Fiscalía que sirva. Que ese es un tema que por supuesto está en la agenda, pero creo que si no tuviéramos el trabajo de la auditoría que tenemos ahorita, tampoco tendríamos entonces quizás la evidencia para empezar. No nos enteraríamos de lo que entonces sería dramáticamente distinto. Y también añadiría que es súper importante el papel que hace para auditar gasto que se ejerce en los estados. Si bien los estados de sus propios ingresos, quien debe auditarlo son sus propias auditorías, pero hay que recordar que mucho del dinero que se gasta a nivel local proviene de origen federal, por lo cual la auditoría puede auditar el gasto federalizado, ese es un ejemplo, o también ahora la deuda que sea garantizada por el gobierno federal. Entonces, la capacidad local es... la verdad es insuficiente, no tienen a veces la autonomía, entonces es vital el trabajo que hace la auditoría en este sentido. En segundos, y con esto me regresaría un poco al inicio de esta conversación con ustedes dos. ¿Estamos en riesgo de que se defina un auditor carnal? Bueno, pues el hecho